Muchas gracias por la información. Y luego de saludar a los chicos de Matutino Express, ¿qué te parece, Ovidio? Sí, retomamos un tema que es de interés nacional, un tema que por supuesto los guatemaltecos han estado siguiendo, y es el saneamiento del lago de Amatitlán y todos los temas que han surgido luego de ello. Para ello damos la bienvenida a Marvin de Acción Ciudadana. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en Noticias a las 7 a.m. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Marvin Flores, buenos días, de Acción Ciudadana. Precisamente el tema, y ya lo lanzamos a través de las redes sociales para que ustedes puedan comentar también en Facebook y en Twitter como Canal Antigua. Por favor, comenten y dejen allí todos sus comentarios y opiniones, por supuesto. Y es que efectivamente, Marvin, el tema, el antejuicio contra la vicepresidenta Roxana Valdetti por el tráfico de influencias y abuso de autoridad referente al tema del saneamiento del lago de Amatitlán. Sí, efectivamente, nosotros dimos seguimiento a este proceso. Es un proceso que viene de finales del año pasado. Son dos procesos de contratación en el sistema Guatecompras. Hay un proceso por 22 millones y el otro proceso por 115 millones. Es decir, son procesos complementarios porque uno es el de 22.830.000 con 30 quetzales. Es la compra de esa famosa fórmula que limpiaría el lago. Y los otros 115 millones son un contrato por aplicar esa fórmula, es decir, por verter esa fórmula al manto acuífero del lago de Amatitlán durante un periodo de 3 años. Eso es lo que está en el sistema Guatecompras. Es necesario mencionar que fueron procesos que prácticamente fueron adjudicados de un día para otro. Utilizaron un mecanismo que se llama mecanismo de excepción por proveedor único, que está en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado. Y por decirles algo, el contrato para el concurso de 22 millones prácticamente fue publicado de 2 días, de diferencia entre la publicación del concurso y la adjudicación del contrato. Entonces, nadie en su sano juicio, ninguna empresa seria, va a poder decir, bueno, yo voy a fabricar una fórmula en un día para poder limpiar un manto acuífero contaminado por años y poder ofertar al día siguiente. Es decir, con un día de plazo se tuvieron que haber presentado, hacer la propuesta técnica, la propuesta financiera, obtener todo el tema de documentación bancaria, fianzas, seguros, todo lo que implica un proceso de licitación con el Estado. Eso evidentemente es imposible, eso no es posible. Contratos arriba de 900.000 quetzales mediante procesos normales de la ley te llevan un periodo de 40 días. Y en este caso fue un día de por medio entre la publicación del concurso y la recepción de ofertas. Y fueron adjudicados los contratos 4 días después. Sí, hay que recordar que esta empresa ni siquiera estaba debidamente constituida. Pero parte de lo que plantea Acción Ciudadana es que la vicepresidenta pudo haber cometido delito de tráfico de influencias al haber presionado al director de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, AMSA. ¿Nos puede hablar un poquito más respecto a eso? Sí, hubo una citación en el Congreso de la República que algunos diputados citaron al director de la Autoridad del Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán. Y él ahí públicamente reconoció frente a muchos medios de comunicación, frente a muchos periodistas, hay grabaciones de audio y seguramente también de video, donde él reconoce que recibió directrices, esa es la palabra literal que utiliza, directrices de parte de la vicepresidenta Roxana Valdetti para contratar a esta empresa que finalmente se le fue adjudicado el contrato. Ahí evidentemente, de acuerdo al artículo 448 y 449 del Código Penal, de acuerdo a las últimas reformas que hubieron, recordarán ustedes de que las pocas avances que han habido en materia legislativa anticorrupción fue la ley famosa, la ley anticorrupción, que se aprobó por el Congreso de la República hace ya un par de años y que en esa reforma al Código Penal se incluye el delito, se tipifica como delito el tráfico de influencias. Bueno, el abuso de autoridad ya estaba tipificado como delito, pero el tráfico de influencias no, ahora sí ya. Entonces, a nuestro criterio, después de un análisis jurídico que hicieron los amigos abogados de Acción Ciudadana, el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción específicamente, ellos determinaron que pueden encuadrarse estas dos figuras delictivas por la actuación de la vicemandataria ante un tercero, que si bien es cierto, la autoridad del lago de Amatitlán depende de la presidencia y la vicepresidencia, las decisiones administrativas en todo caso son independientes. Totalmente. Marvin, me surge una duda, y es que precisamente hablabas de que después de tanto tiempo y lamentablemente la contaminación del lago de Amatitlán la ha sufrido de la noche a la mañana, parece un líquido milagroso que pudiera limpiarlo, y los resultados, según estaba escuchando en una entrevista ayer, se pueden empezar a ver en un corto plazo de 6 meses.
Y hoy hay muchas acciones, obviamente, más adelante. ¿Cuál será el proceso específico basados en esto que estábamos ustedes mencionando, que van a continuar ustedes como Acción Ciudadana en contra de la vicepresidenta? Bueno, nosotros ya hemos presentado la solicitud de antejuicio. Evidentemente aquí hay actores políticos, que es el Congreso de la República, y judiciales en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia involucrados en el tema. Acá evidentemente lo primero que corresponde es que el Congreso nombre una comisión pesquisidora para establecer la serie de procedimientos y ver la posibilidad de que se le levante el antejuicio a la vicemandataria. Lamentablemente se continúa en el país con el abuso de la figura del antejuicio, es decir, de esa inmunidad que tienen funcionarios y empleados públicos de ciertos niveles, y eso no permite hacer una investigación un poco más expedita. Pero las pruebas están ahí, la grabación de audio, nosotros tenemos una de ellas, seguramente hay más, pero nosotros tenemos una de ellas, donde este señor, el director de AMSA, reconoce esas presiones de parte de la vicepresidencia. Es decir, el tema está claro, aquí creo que el tema es más de voluntad política, y va a depender mucho del Congreso. Lamentablemente tenemos un Congreso ahorita que ha sesionado una vez en todos estos ya casi 3 meses que llevamos en el año. Hay una alianza perversa ahí entre la supuesta oposición del partido líder y el Partido Patriota, y eso posiblemente entrampe el proceso del antejuicio, pero queríamos hacerlo porque de alguna manera algo se tiene que hacer en estos casos en los que evidentemente la corrupción casi que puede tocarse. Una serie de acciones los llevaron a ustedes a plantear esta solicitud de antejuicio, pero a su criterio, ¿qué podría ser lo que motivó o el interés que sea un empresario de origen israelí quien esté a cargo del saneamiento del lago de Amatitlán con esta fórmula que muchos consideran la fórmula mágica? Bueno, que sea una empresa israelí o de otro país realmente no tendría mayor diferencia. Entendemos que hay empresas de este país especializadas en esos temas, lo mismo en el caso de Canadá y en Estados Unidos, pero solo para comparar, por ejemplo, la limpieza del lago Tajo en Estados Unidos llevó un proceso de 20 años, es decir, y una inversión técnica integral. Acá de nada sirve que limpiemos o que incluso que esa fórmula mágica funcionara si el río Villalobos sigue descargando día con día sedimentos y aguas contaminadas y compuestos químicos. Claro. Entonces, realmente aquí tampoco se necesita ser un experto, digamos, aunque los expertos en el tema ambiental y químico ya emitieron su opinión, la Universidad de San Carlos ya se pronunció en este sentido, pero no se requiere hacer un gran estudio para saber que si no atacas la causa de raíz, es decir, la contaminación que todos los días lleva el río Villalobos, la deforestación que hay, y eso provoca el acarreamiento de sedimentos, el problema del lago no se va a solucionar. Aparte que el lago tiene 2 partes divididas por el famoso relleno, donde hay ciertas diferencias en los niveles de contaminación, ¿no? Eso también hay que tenerlo presente. Totalmente. Yo quisiera saber específicamente qué probabilidades hay de que efectivamente esta Corte se pueda y le pueda dar obviamente un seguimiento a este antejuicio que están poniendo ustedes. Bueno, no sabemos realmente. Acá nosotros ya hicimos la solicitud de antejuicio, ahora habrá que agotar las siguientes etapas e instancias que haya que hacer. Sin embargo, hay que también tener presente que este tipo de delitos no prescriben, es decir, prescriben a los 20 años. Es decir, nosotros, si bien es cierto que tenemos la esperanza de que algo se puede hacer, que algo se puede investigar, de que se pudiera levantarse eventualmente el derecho de antejuicio que tiene la vicepresidenta, también hay otras autoridades y responsables en este caso. Por ejemplo, las mismas autoridades administrativas de AMSA. Ellos también tienen una altísima responsabilidad en este tema. La junta que recibió los expedientes o el expediente de la oferta de la empresa que calificó y que adjudicó el contrato también tiene responsabilidad. La Contraloría General de Cuentas evidentemente tiene que hacer algo también en el tema. Pero más allá de todo eso, nosotros entendemos que estos delitos no prescriben, tienen una prescripción de 20 años y que si no es ahora que se puede hacer justicia en estos casos, ojalá lo podamos hacer en un futuro inmediato, aunque también hay que recordar que tanto el presidente como la vicepresidenta, por disposición legal, al salir de su cargo, automáticamente pasan al Parlacén y también ahí tienen inmunidad. Pero me surge la duda, Marvin, también, porque obviamente existen ya, pues tenemos antecedentes de esto, y es que el caso, por ejemplo, de Woody Rivera, que ha tardado muchísimo tiempo, específicamente por corrupción y por tráfico de influencias también. ¿Cómo lo ven ustedes como Acción Ciudadana que se vaya a proceder con esto, específicamente con la vicepresidenta del país? Sí, es complicado, porque complicado desde el punto de vista que muchas instancias judiciales están de alguna manera, han favorecido cabalmente el caso de Woody Rivera, donde el tema del antejuicio no prospera. La CICIG insiste en que se le debe levantar el antejuicio y hay pruebas palpables en cuanto al tema de él.
Entonces, en este caso, nosotros entendemos que todo el proceso de nominación y selección de la actual Corte Suprema de Justicia, del propio Ministerio Público y la alianza que hay en el Congreso de la República entre estos dos partidos son elementos que favorecen la impunidad en general. No hablemos de un caso en particular, sino de la impunidad en general. Sabemos que las comisiones de postulación, que es algo que hay que cambiar de raíz en este país, que hay que reformar la Constitución, fueron procesos manipulados, fueron procesos donde los actores del Ejecutivo y otros actores políticos tuvieron injerencia directa y a raíz de eso muchas quienes dirigen el sistema de justicia actualmente podrían, yo no puedo asegurar eso lo va a demostrar este proceso, igual que otros que hay en camino, si realmente acá hay justicia o simplemente hay un pacto de impunidad negociado. Así es, porque muchos guatemaltecos incluso nos lo han hecho saber a través de las redes sociales, que consideran que esta Corte Suprema de Justicia favorece directamente al gobierno. E incluso hay comentarios más fuertes donde se habla que esta Corte Suprema de Justicia fue puesta por el gobierno actual. Pero vamos a hablar ahora regresando al tema de la propuesta del antejuicio, lo que se está solicitando, esta solicitud de antejuicio. ¿En qué momento exacto Acción Ciudadana pide esta solicitud? Porque ya hablamos de todos los procesos que se vieron previamente, pero ¿cómo surge? Bueno, surge por tres cosas, diría yo. Primero, el análisis de los procesos de contratación que fueron en noviembre, diciembre del año pasado. Bueno, el último de ellos fue adjudicado el 16 de febrero, el más reciente, el de 115 millones. Entonces, después de hacer un análisis del proceso de compras y contrataciones de esos dos proyectos, de esos dos procesos, vimos que realmente había una serie de vicios, ¿no? Eso fue uno. Después surge la citación, y creo que ahí es donde hay un punto de quiebre, un punto de inflexión, donde el director de AMSA reconoce ante algunos diputados del Congreso de la República que había recibido directrices. O sea, ahí realmente es donde uno dice, bueno, y hay una grabación de audio que es una prueba, bueno, entre otras que pueden existir. Entonces, a partir de esos dos elementos, nosotros decidimos presentar la solicitud de antejuicio, sobre todo por el involucramiento que la vicemandataria ha tenido en un tema que realmente ella misma lo ha reconocido, que no es de su directa competencia, pero que ella quiere colaborar, lo cual está bien, pero digamos, no es lo que normalmente sucede, ¿no? Sí, pero algo que me llama la atención es que el antejuicio se presentó minutos después que Valdetti ofreció una conferencia de prensa con funcionarios de gobierno y personeros de la empresa contratada. Y esto para dar a conocer cómo se dio el proceso de limpieza. Ustedes vieron, aparte de todo esto, este proceso que usted me está comentando, este proceso de limpieza que se está proponiendo, si tenía alguna anomalía, y esto fue lo que terminó de convencerlos o llamó más la atención por parte o para Acción Ciudadana. No, nosotros teníamos la decisión de presentar la solicitud de antejuicio desde el viernes de la semana pasada. Lo hicimos el día de ayer porque quisimos hacer un análisis jurídico un poco más detenido, un poco más analítico, para presentar la solicitud. Entonces sí lo teníamos decidido desde el viernes de la semana pasada, no pudimos luego hacerlo el fin de semana, entonces lo hicimos el día de ayer. En el momento que se hizo no tuvo mayor relación con las declaraciones que ella pudo haber dado. Y en cuanto al proceso de limpieza, nosotros sí, eso se me olvidaba decirlo, qué bueno que me lo recuerdas. Nosotros estamos trabajando a través del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción con pobladores de Amatitlán en estos temas, es decir, darle seguimiento a este caso. No es únicamente presentar la solicitud de antejuicio. Ayer pudimos ver que la ausencia de alcaldes vinculados a la cuenca del lago fue total, incluso el propio alcalde de Amatitlán, que es incluso del Partido Patriota, dijo que él no sabía absolutamente nada y que no fue consultado. Otros alcaldes vinculados al área tampoco participaron en el evento. Claro. Pero más allá de eso, nosotros estamos trabajando con la población directamente que vive alrededor del lago, que viven de artesanía, de otros mecanismos, para darle seguimiento al proceso. No únicamente es presentar la solicitud, porque vamos trabajando en varios niveles, ¿no? Totalmente. Mira, hay muchos comentarios en las redes sociales, Marvin, que los vamos a ir leyendo más adelante, pero hay algo también importante que resaltar acá. Obviamente ustedes están haciendo un antejuicio ante a la vicepresidenta, pero también van a tomar algún tipo de acción legal en contra de la empresa MTE. Habrá que hacer un análisis más detallado. Yo ahorita yo no soy abogado, no soy experto en el tema, son otros los amigos que están trabajando el tema pero sí nosotros hemos visto que hay una serie de anomalías. Por ejemplo, algo que hay que ponerle mucha atención en el tema legal que tú mencionas de esta empresa es en el famoso estudio de impacto ambiental. Tú no puedes verter una sustancia que ni ellos mismos han aclarado cuál es el compuesto exacto. Y que nadie sabe la fórmula, que debería ser pública, de hecho. Por supuesto, dicen que es porque es una patente, pero eso es falso. O sea, si fue
creada esta fórmula específicamente para aplicarla en este caso, es una patente que en todo caso le pertenece al gobierno porque la está adquiriendo, entonces debiera ser pública. Entonces es un bien público, en todo caso pasa a ser parte del patrimonio del Estado. Entonces aquí, volviendo al tema del estudio de impacto ambiental, ahí sí tenemos nosotros muchas dudas. Se utilizó una tercera empresa para poder tramitar ese estudio y ese permiso. Tenemos monitoreada qué empresa es, sabemos quién es el representante legal, el historial de esta persona. Incluso si vamos también a la abogada que fue la que hizo todo el proceso notarial para crear a esta empresa, para darle vida en Guatemala, vemos que está estrechamente vinculada con gente de gobierno. Es decir, claro, esta abogada trabajó en un bufete jurídico con gente que ha tenido altos cargos en la administración pública en este gobierno. Entonces, ahí hay muchos amarres que hay que hacer todavía, muchas cosas que hay que detallar, pero creo que sí vale la pena analizar a profundidad una acción legal contra las dos empresas, tanto la que prestó para hacer el tema ambiental como la que esta supuestamente, que es la creadora. Está ofreciendo el servicio para que está ofreciendo el servicio tanto de la venta del producto como la aplicación del mismo. Por supuesto, y se ha hablado que la base es agua oxigenada con otros elementos, pero deberíamos todos los guatemaltecos de tener la opción de poder verificar, incluso los que no somos biólogos, pero tener el conocimiento de qué es lo que se está utilizando para tratar de ayudar al lago de Amatitlán. Muchísimas gracias, Marvin Flores, de Acción Ciudadana, por encontrarse aquí en Noticias a las 7 a.m. Un tema que le interesa muchísimo, como tú lo mencionabas, a todos los televidentes. Tenemos muchísimos comentarios, agradecemos su participación, pero con esto nos vamos ahora a una pausa. Efectivamente, vamos a un corte comercial. Sigan interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Gracias.